Buen día, buen día con todos y todas. El día de hoy mi grupo va a estar exponiendo acerca de los antecedentes históricos de la administración. Mi grupo está conformado por Cynthia, Chris, Marcos, Brian y Melissa. Bueno, en primera instancia vamos a hablar un poco de los antecedentes históricos de la administración, que principalmente se dividen en dos partes, o bueno, dos épocas, la época primitiva y la época grecolatina. En la parte de la época primitiva tenemos por entendido ya el nacimiento de la administración, que nace, creo yo, junto con nosotros, ya que en un principio muchas de las personas o muchas personas necesitaban agruparse en tribus para poder sobrevivir al clima tan hóspito que teníamos en esos momentos. Y por eso nuestra principal arma era la agrupación de personas para formar una tribu y así sobrevivir. Dentro de la formación de una tribu, para tomar decisiones y que no todo sea un caos y tuviéramos un buen orden, necesitamos a un líder. Y esa es la primera indicio de la administración. Cuando nace un líder y esa persona dirige a varias personas para que hagan ciertas cosas, ya se puede estar hablando de una administración, porque esta persona, el líder, está administrando los recursos que serían bien hacer la mano de obra para, digamos, de alguna manera delegar algunas cosas que tienen que hacer. Porque principalmente al inicio nuestra civilización se enfocaba en la cacería, en la pesca, la recolección y otro tipo de cosas. Y en esta instancia nace la administración, ya que este líder delegaba las funciones a otras personas. Y pues el líder era, digamos, su decisión era el que tomaba las decisiones más arriesgadas y más peligrosas, que esas mismas decisiones llevaban a que el humano o el ser vivo como nosotros pudiésemos sobrevivir en ese, digamos, lugar tan hóspito. En la época primitiva se divide principalmente al inicio en la época sumeria. En la época sumeria, que es 5000 años antes de Cristo, donde el primer indicio de administración surge con la raíz de la comercialización que hubo, y con la raíz de la comercialización surgió la escritura. Y la escritura pues es un desarrollo muy grande para la humanidad hasta el día de hoy y es uno de los más grandes hallazgos. Y con la escritura hablamos de la época sumeria. Entonces se registraban las transacciones comerciales en tablillas de arcilla, se formaban jerarquías entre maestros, obreros y aprendices, y también a los trabajadores se les pagaba. Esta capacidad, digamos, de una jerarquía y esta capacidad de anotar las transacciones comerciales de las cosas que se vendían, ya se podría dar un gran indicio de la administración un poco más compleja. Y aparecen también unos grandes templos de cultos a los dioses y los palacios que eran habitados por los reyes con su corte. Estos fueron sin duda los primeros centros administrativos que tuvimos creo que en la humanidad, porque estos palacios, bueno, disculpen, templos y palacios eran administrados, o sea, por personas, porque sin estas personas no se pudiera haber, digamos, concebido un lugar como el templo y un palacio. Luego seguimos en Egipto, 4000 a 2000 años antes de Cristo. Los dirigentes tenían pues la capacidad de planear y organizar y controlar a miles de trabajadores que construían monumentos enormes, como ya lo hemos visto durante estos años, donde surgían más y más monumentos que hemos visto que estaban pues enterrados algunas veces, y pues vemos los monumentos tan grandes que se hizo, y sin duda sin la capacidad de planear y organizar y controlar millones de trabajadores o miles de trabajadores no se hubiera podido lograr este tipo de monumentos y ese tipo de objetivos que pues dan un claro ejemplo de la capacidad que teníamos en ese momento para dirigir. Luego sigue la época babilonia, donde es de 2000 años antes de Cristo y 1700 años de Cristo, que su modo de vida era basada en la ley y la justicia, y esta última fue administrada en tribunales, que cada uno de los tribunales contaba con 4 jueces. Y en esta época, pues el culpable recibió un castigo con pena de muerte o esclavitud, o lo desterraban, y esta era la decisión de los tribunales, que pues sin duda son centros administrativos más desarrollados
a comparación de la época sumeria, donde surgieron, pues, como habría hablado, los templos y los palacios. Donde también en la época babilonia surgió el código Hammurabi, junto a otros documentos escritos que proporcionaban un amplio cuadro de la estructura social y la organización económica que tuvo la civilización. Dentro del código se estipulaban aspectos relacionados a la compra y venta de animales, casas y esclavos y la construcción de casas. Pues sin duda estos ejemplos que estoy dando son ejemplos de administración que pues se lograron plenamente con una persona dirigiendo o varias personas dirigiendo y planeando y pues siguiendo los pasos de la administración. En la última parte nos contamos con los chinos, que son de 1600 años antes de Cristo, y lo principal a destacar de los chinos era la constitución de Quran, escrita alrededor de 1100 años antes de Cristo. Es una guía de las tareas y deberes de todos los sirvientes del emperador. Eso quiere decir que las tareas de los empleados o trabajadores que tenía el emperador estaban cuidadosamente seleccionadas y hoy en día es de alguna manera es denominada como la delegación de funciones que se puede ejercer en alguna empresa, donde pues tenemos claramente que cada persona cumple un rol importante dentro de esa organización y así, como ocurrieron los chinos antes de Cristo, este tipo de cosas también sucedían dentro de este marco de año. El gran Confucio, en 551 a.C., es el gran filósofo que da o las primeras bases que tuvieron un buen gobierno en China a través de varios siglos. Los chinos tuvieron un sistema administrativo ordenado, con un servicio civil bien desarrollado y una apreciación bastante buena sobre muchos problemas modernos de administración pública. El mejor ejemplo de su buena administración es la muralla china, y creo que esto tipo de podemos hablar mucho más de los chinos. Ahora ya pues vemos que han sido una población muy desarrollada. Y a continuación le doy el pase a mi compañera. Bueno, continuando la exposición, voy a leer una parte muy interesante de este tema. Desde que aparece el hombre, surge la necesidad de gestionar los recursos para sobrevivir. Las personas buscan diferentes formas de organizar y gestionar los recursos para satisfacer sus necesidades. Y sabemos que las necesidades de los hombres y mujeres pues son ilimitadas. El hombre y las mujeres necesitamos gestionar nuestro tiempo. Necesitamos organizarnos, necesitamos planificar lo que vamos a hacer hoy, lo que vamos a hacer mañana, lo que vamos a hacer en un futuro. Es muy importante la administración porque está en cada día de nuestra vida. Por eso es que desde antes se ha utilizado, la administración está en todas las ramas, en todas las carreras. Ahora vamos a pasar a explicarles la época grecolatina. Voy a resaltar 5 puntos muy importantes. Una de ellas es la influencia de la organización de la Iglesia Católica. Para llevar a cabo sus actividades, la Iglesia Católica necesitó de organización, necesitó de planificación, necesitó la administración, la influencia de las organizaciones militares. Voy a plantearme un ejemplo. Una organización militar, para ir a la guerra, tenía que planificar, organizarse, cómo iban a atacar al enemigo, ¿para qué? Para poder lograr sus objetivos. Ahora, también tenemos la influencia de la revolución industrial. El inicio de la historia de la administración fue una historia de ciudades, países, gobernantes, ejércitos y de la iglesia. La revolución industrial provocó el surgimiento de las fábricas y la aparición de las empresas industriales. Los romanos, hace 200 a 400 años después de Cristo, los romanos que se hacían cargo de la administración se llamaban gestores o mandatarios. En esta época de la revolución industrial, surgieron las empresas. Por ejemplo, podemos nombrar empresas textiles
y estas se clasificaron en públicas, privadas, semipúblicas y la Iglesia Católica Romana. También tenemos a Grecia, hace 500 a 200 años antes de Cristo. Desarrollaron un sistema democrático con las dificultades administrativas que conlleva el gobierno. En esta civilización se originó el método científico. Ahora vamos a conocer algunos antecedentes. Filósofos más reconocidos, exponentes de la administración: Sócrates, tenemos a Platón, Aristóteles, Bacón, Descartes. Algunas de las organizaciones más reconocidas en el tema de la administración que siempre la llevaron ahí es la Iglesia Católica, así como los ejércitos. La Revolución Industrial, como ya lo dijimos, trajo consigo muchas organizaciones agrícolas, mineras, textiles, constructoras, bancos, funciones de tecnología. Exponentes de la economía, que claramente está estrechamente relacionado con la administración, son Adam Smith Taylor en el 1903, tenemos a Fayol en el 1916, tenemos a Elton Mayo en el 1932, tenemos a Max Weber en el 1947. Ahora le voy a dar el pase a mi compañero. Continuando con la época feudal, la administración estaba sujeta a criterios del señor feudal. Este era quien controlaba y dirigía las tierras en ese entonces. Las relaciones sociales de servidumbre eran quienes prestaban su servicio a los altos mandos o también a los señores feudales. Aparecieron los talleres artesanales. Estos se organizaron y formaron los gremios. Los gremios poseían antecedentes de sindicatos que regulaban los horarios y también los sueldos. Era más como un colegio de profesionales donde reunían a trabajadores, a individuos del mismo rubro. Un gran número de siervos se convierte en trabajadores independientes. Esto fue gracias también al final de la época feudal, que ayudó al cierre y a la aparición de nuevas estructuras de autoridad en ese entonces también. América Latina. La administración tuvo una gran importancia en lo que concierne a la organización del sistema económico, político y social. Ejemplos como la cultura azteca, la cultura incaica, desarrollaron sistemas complejos en la administración, tales como el trueque, que permitía en recibir y dar algo a cambio, sin la intervención del dinero, que básicamente eran productos. En los aztecas poseían este sistema complejo gracias a las numerosas provincias que estos mismos poseían, y también a la conquista de pueblos que les permitió originar múltiples técnicas en la administración. En el siglo XXI se desarrolló tecnologías e industrias que permitió crear y desarrollar equipos para la realización de las tareas. También surge lo que es la administración científica, que es básicamente la unión, el conjunto del sector empresarial con la investigación científica. Por otro lado, también se utilizó el método científico para lograr un mejor trabajo, estándares de calidad y así poder lograr la optimización de los recursos que ya poseían. Y con esto podemos decir que la administración se volvió indispensable para la empresa, para el sujeto, para el trabajador, para la organización, para todo en general. Y con esto concluye la parte del siglo XXI, bien resumido para todos ustedes. Muchas gracias. Que siga y continúe mi compañera. Gracias.